Hoy vamos a ver uno de los pasajes que más me gustan, que más me agradan, y es de esos pasajes que a mí que cuando yo los vi la primera vez, de una vez captaron mi atención. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a hablar de creyendo en el Hijo de Dios. Nosotros nos llamamos cristianos por tradición. Los católicos se llaman a sí mismos cristianos. Los adventistas se llaman a sí mismos cristianos. Los mormones se llaman a sí mismos la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días, creo que es. No te entiendo. Creyendo en el Hijo de Dios. Pero en realidad, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo podemos saber en realidad quién es y quién no es cristiano? Yo puedo decir por lo que enseña la Biblia que no todas las religiones que se llaman cristianas son en realidad cristianas. Y ahí está la situación, porque yo me puedo llamar lo que yo quiera, pero lo que yo soy se va a mostrar en lo que hago. De modo que, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos da la clave para distinguir unos de otros, y es por eso que es tan importante que la estudiemos. No para saber quiénes son los otros, sino para saber, para ser y para reconocer a los que sí son. O sea, yo no estudio la Biblia para saber quiénes no son cristianos. Yo estudio la Biblia para yo ser cristiano y para reconocer a los que sí son. En ese sentido, el pasaje de hoy es clave. Quizás al leerlo de pasada no nos demos cuenta de que está hablando de ese tema, pero si lo leemos con cuidado, vamos a darnos cuenta que está estableciendo detalles importantes que nos enseñan cómo debe ser un cristiano. En ese sentido, y con la base siguiente, la base es creer que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a ver 4 claves que nos van a aclarar este tema. Lo primero, creer que Jesús es el Hijo de Dios es ser nacido de Dios. Lo segundo, creer que Jesús es el Hijo de Dios es vencer al mundo. Lo tercero, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en el testimonio del Espíritu Santo. Y lo cuarto, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a leer los primeros 5 versículos y de ahí arrancamos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Leer este pasaje es impresionante. Este pasaje es el capítulo 5 de Primera de Juan es como una corona, como un sello. Porque todo lo que Juan habla en esta primera carta es como muy sublime. Entonces, creer que Jesús es el Hijo de Dios es ser nacido de Dios. Dice en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es creer que Jesús es el Hijo de Dios? Porque yo puedo creer que Sonibet es hija de José Miguel Pinto. ¿Ok? Porque la vi un día, porque alguien me dijo, mira, ella es la hija de José Miguel, pero ¿eso me hace conocer a Sonibet? No, aquí cuando habla de creer, es un creer profundo, un creer de conocer, de saber en quién estoy creyendo. No está hablando de creer porque lo sé, no. Está hablando de conocerlo. Y saber o creer en el Hijo que Jesús es el Hijo de Dios, es creer que Él es igual a Dios. Juan 5, 17 al 18 dice, y Jesús le respondió, está hablando con los fariseos,
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, creer que Jesús es el Hijo de Dios no es lo mismo que creer que Jesús es el Hijo de Dios. La gente puede creer que Jesús es el Hijo de Dios sin creer que Jesús es igual a Dios. Los fariseos entendían, los judíos entendían que al Jesús decir que él era el Hijo, el propio Hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios. Estaba diciendo yo soy Dios como Dios. Así que ya se dan cuenta que creer no es simplemente creer. Hay que entender quién es. Entender qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Además, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Él es el Salvador del mundo. Juan 4:42 dice, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Está hablando de los hombres de Samaria, a los que la mujer samaritana fue y le dijo, he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? Cosas de la vida. Por lo menos veo una persona que es sensible al feedback. Todos los demás se quedaron quietecitos, pero esta persona se sacudió como que ¡guau! Entonces, yo pensé que aquí nadie era sensible a eso, porque a veces hace feedback y nadie se da cuenta. Pero bueno, los hombres llegan y nosotros creemos que Él es el Salvador del mundo. O sea, no es simplemente creer por creer. Hay que entender de quién estamos hablando. Entonces, último, puedo traer muchos más, puedo traer como 20, 30 más, pero este último nada más. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él mismo es Dios. En Juan 20:28, Tomás, cuando mete sus manos, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros sabemos que hay quienes no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús fue creado, pero Jesús no fue creado. Juan 3:16 dice que Dios dio a su unigénito. Y un unigénito no es creado, es engendrado, viene de uno, parte de uno, es parte de la misma persona. Jesús es el unigénito de Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y cuando, yo no sé usted, pero cuando yo leí esto la primera vez, pensé que cuando decía que ha sido engendrado por él, se refería a Jesús, pero no se refiere a Jesús. ¿Quiénes son los que han sido engendrados? Se refiere a los que hemos recibido a Cristo, los que creemos en su nombre, como dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y voy a repetir, porque dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto se conecta con el pasaje del capítulo anterior que dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque ¿quién puede amar a Dios y no a su prójimo a quien ha visto? No se puede. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí también. El que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Dios. El cristiano ama al cristiano. Porque nadie ama a Dios sino el cristiano. Pueden decir, no, yo amo a Dios. No, tú no puedes. No lo conoces. Y como no lo conoces, no lo amas. Tú puedes creer que lo amas. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo amo a una persona, pero resulta que yo no la conozco.
Y el día que esa persona me hace una, yo exploto. Porque ¿saben qué? Yo no conocía esa faceta de esa persona. Así que no la conocía. Pero cuando yo conozco a alguien, simplemente la amo. Una vez mi esposa me dijo, cuando estábamos recién casados y había ocurrido algo entre nosotros, no me acuerdo qué era. Me dice, yo no quiero que tú te desencantes de mí. Y yo me eché a reír. Eso no va a pasar, porque lo que me gusta de ti no va a cambiar. Y en verdad, nosotros hemos tenido muchas cosas en el camino. Somos seres humanos, somos esposos, pero nada realmente ha afectado nuestra relación. Bueno, sí, ha mejorado. Entonces, nosotros, no se puede decir yo soy cristiano y no amo a los cristianos. Esto se refiere a los que se han arrepentido y convertido, como dijo Pedro en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes. Esta expresión es, y Él envía a Jesucristo. ¿Cómo envía a Jesucristo? Porque envía al Espíritu Santo en nosotros. También se refiere a los que guardamos sus mandamientos. Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y cuál es el mandamiento? Bueno, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento. Entonces, como yo digo, soy cristiano y no amo a mi hermano, está difícil eso, muy difícil. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Se refiere a quienes por la experiencia hemos comprobado que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Mateo 11, 28, 31, y por eso me verán decir e insistir. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No, mire, puede ser que usted no lo diga delante de mí, pero si usted lo siente, tiene un problema. Porque yo sigo, no voy a aceptar. Digo, no es que le voy a decir a la gente, no, cállate, no. Pero cuando la gente dice, no ha sido fácil, yo no acepto eso. El no ha sido fácil indica que yo estoy viviendo en mi carne. El no ha sido fácil indica que yo no estoy descansando en Dios. El no ha sido fácil indica que yo no estoy haciendo la obra de Dios, que yo no estoy viviendo para Dios. Pero cuando yo vivo para Dios, es fácil. ¿Es fácil tener problemas y sobrepasarlos porque yo vivo para Dios? Leí una historia en estos días. Ustedes saben, yo siempre leo mi devocional de BOM, y estaba leyendo la historia de un pastor que lo arrestaron y lo maltrataron y ustedes saben todo lo que le hacen. Y en cierto momento el hombre no aguantó y firmó una carta aceptando sus pecados y sus cosas. Y salió, pero nunca se sintió bien. Se sintió como Judas, se sintió como Pedro cuando negó a Cristo. Y después de un rato se regresó a la prisión y les dijo, renuncia a lo que dije. Y lo metieron preso, y esta vez no solamente a él, sino a su esposa. Y él escribió una carta diciendo, es un pasaje bíblico, ¿no? Pero el asunto es que él dice, está viviendo mi mejor momento, algo así decía la expresión, es una expresión bíblica, pero ahora mismo no la recuerdo. Y el hombre murió en la cárcel. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y claro, para mí es fácil decirlo, porque en este momento no lo estoy viviendo. Es muy posible que yo también haga como este hombre que en algún momento flaqueó. Pero si yo soy de Dios, me voy a levantar de vuelta.
Porque los que no son de Dios les pasa como Judas, pero los que somos como de Dios nos pasa como a Pedro. Que volvemos al camino. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es vencer al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Al que es nacido de Dios, vence al mundo porque no ama al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, hermanos, a mí realmente me da tristeza. Porque esto se convierte en algo tan sutil a veces. Y la gente ni siquiera se da cuenta. Gente que es muy cristiana, que son gente buena, pero no se dan cuenta cómo están amando el mundo en cosas que parecen tan sencillas. Y bueno, mire, a veces nosotros no entendemos. Yo siempre digo que cuando se hablan de estas cosas se ponen ejemplos tan radicales que el ejemplo es fácil de entenderlo. Pero la vida no está en los ejemplos radicales. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6 acerca de no amar al dinero, no amar al mundo, pone un ejemplo. Habla de la necesidad de alimento. Y yo digo, ¿quién tiene necesidad del alimento? Todos, ¿verdad? Pero hay algunos que tenemos más necesidad que otros, porque hay algunos que simple y sencillamente chasquean los dedos, levantan el teléfono y llaman y le llega el alimento y pagan el alimento y le pagan al que le llegó. Pero hay quienes no tienen para pagar el alimento, mucho menos al que se lo traiga. Y cuando llega ese momento, usted va a saber a quién sirve. Porque si usted se preocupa por el alimento, entonces su Dios es la riqueza. Pero si usted busca a Dios en medio de esa situación, entonces su Dios es Dios. Hay una historia ahí que ya lo he oído como de 10,000 formas distintas, pero no importa, la esencia es lo que cuenta. Y es que habla de una señora que está en su casa, una anciana, orando y diciendo, Señor, no tengo que comer, mándame el alimento. Entonces hay muchas versiones de lo que hay, así que voy a escoger la que yo quiera. El asunto es que dice que unos chiquillos malvados estaban escuchando, mira esta vieja boba, cree que Dios le va a mandar alimento del cielo. Vamos a hacerle una broma, vamos a comprar el alimento y se lo vamos a traer y ella va a creer que es Dios que se lo mandó del cielo. Y los perversos se van al súper, no, se van y le compran la comida ya y se la traen. Y se la ponen ahí y le tocan la puerta. Y la mujer abre la puerta y dice, Señor, gracias, me mandaste el alimento. Y los otros que, vieja boba, no fue Dios, fuimos nosotros que te lo traímos. Y dice la señora, ¿qué culpa tengo yo de que Dios use al diablo para mandarme alimentos? Mire, es que no hay casualidad. Hermano, cuando usted pone su confianza en Dios, Dios va a utilizar si es necesario al diablo para que le sirva. Todo lo que nos ocurre, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer es estar mirando al diablo. Él no tiene nada que ver con nosotros. Todo lo que a usted le ocurre, bueno o malo, es Dios trabajando en su vida. Deje de estar mirando al diablo, deje de estar diciendo al diablo, deje de estar echando la culpa al diablo. Él no tiene culpa nada más que de ser diablo. Esa es la única culpa de él. En mi vida él no tiene nada. Solo Dios manda ahí. El que es nacido de Dios no se deja llevar por las cosas del mundo, porque no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El cristiano no es atraído por los deseos de la carne, como comer de más, tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio, todo tipo de vicios. El que es nacido de Dios, esas cosas no le atraen. No le atraen. Mire, yo tengo en mi familia varios ejemplos, pero hoy voy a usar el de mi papá. Porque bueno, ya ustedes saben que mi papá era un angelito. Pero hoy mi papá está tranquilito.
Está esperando que Dios le envíe su pareja, dice él. Y no está desesperado. Usted llega donde mi papá y él está tranquilo en su casa. Es más, ahora no echa cuento, pero cuando llegaba, hace unos años llegábamos ahí y mi papá empezaba a hablar de todas las mujeres por ahí que le tiraban el ojo. Y él no, esta no, y esta no, que no sé qué. Tranquilo, en otro tiempo. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero Dios lo cambió. Y puedo contarle un montón de historias, pero cuando realmente uno está en Cristo, estas cosas pasaron. Ya uno no está pendiente de nada de esas cosas. Yo antes solo quería estar metido en fiesta. Ahora, nuestras fiestas son nada más la familia, bromas, reírnos, hablar, partir el dulce. Tranquilos. El que es nacido de Dios no se deja llevar por el deseo de los ojos. No deja que lo que ve, que otros tienen, por ejemplo, o por la belleza física, sean lo que lo guíen, lo llamen. Él controla sus deseos. No está codiciando el vestido ajeno. No quiere el auto de último modelo. Mire, hay un jugador de fútbol africano, Sadio Mané. Ese hombre es multimillonario. Tiene un celular viejo que la carátula está partida. Su carrito es un carro de no sé qué año y que apenas, pues, no quiere más. Es un Mini Cooper viejo. Pero en su ciudad natal, él construye barriadas, escuela, da beca a los niños. Y lo hizo por años sin que nadie se diera cuenta. Nunca se olvidó dónde venía. Hasta donde sea no es cristiano. Pero eso es lo que realmente hace un cristiano. Se preocupa por los demás. No está pensando en sí mismo. No está atraído porque quiere, que esa es la siguiente parte. Él no busca su propia exaltación. No es alguien que está deseando que le aplaudan. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para que el que sea exaltado sea Dios, no nosotros. La vanagloria de la vida no nos vence. El que es nacido de Dios no está interesado en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas. Juan 2:17, y el mundo pasa, 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que cree en el Hijo de Dios, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo porque está enfocado en sus promesas. 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No está enfocado en cosas de la tierra. Decía Edith hace un rato, todo aquel que le espera. ¿Y quién es el que le espera? El que se levanta toda la mañana, como dice Edith hace un rato, y te espero, Señor. No, es el que está viviendo para Dios. Ese quizás no se levante en la mañana pensando, lo que dice Edith es bueno, que uno se levante y piense en esas cosas, pero ese puede ser que yo no me levante todas las mañanas pensando, hoy viene el Señor. Pero me levanto toda la mañana, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y me levanto a hacer lo que Dios quiere que haga hoy. Y el Señor dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue lo haya haciendo así. Ese es el que le espera, el que está viviendo para Dios conscientemente cada día de su vida. Tercero, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en el testimonio del Espíritu. Y esta es tremenda, muy tremenda. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu
da testimonio. Primero, mediante el agua y después mediante la sangre. Cuando dice aquí que Jesucristo vino mediante agua y sangre, lo que está diciendo es que Él fue manifestado primero por agua. ¿Cuándo? Cuando se apareció a Juan y Juan le descubrió y supo que Él era y lo bautizó. Y el Señor testificó desde el cielo y el Espíritu vino sobre Él como paloma y el Señor testificó desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego fue manifestado por sangre. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Cuando toda la tierra se oscureció y aparentemente, porque el tema es que nosotros podemos creer que fue algo local, fue mundial. Toda la tierra se oscureció por 3 horas. Dicen, un eclipse, qué locura. ¿Alguna vez ustedes han visto un eclipse? ¿Cuánto dura un eclipse? Ni siquiera 2 minutos. Es una cosa de un momentito. Pero tuvo 3 horas la tierra, 3 horas en oscuridad, declarando que el que había muerto ahí no era cualquiera, sino el Hijo de Dios. El versículo 7 es un versículo polémico. Y a mí me gusta que ustedes conozcan las cosas, aunque quizás no las entiendan. Pero en muchas Biblias, al leer ustedes no van a encontrar el versículo 7 como aparece ahí. Y eso tiene una razón. Dice que en los manuscritos más antiguos no aparece. Y que además los que llaman los padres de la iglesia, que son unos hombres que vivieron hasta el siglo V, entre ellos Juan Agustín y demás, nunca los mencionan. Entonces, y dice que el primero que mencionó esto era un hombre que no era muy santo en nada. El asunto es que los eruditos fueron tomando ese texto y se fue adquiriendo, y primero todo el mundo reconoce que no es un texto que esté equivocado. Por eso es que voy a hablar de él, porque se reconoce que no es un texto equivocado y porque aparece nuestra Reina Valera. Entonces, el Padre da testimonio desde el cielo. Y vemos en Mateo 7:13 y en Mateo 17:5 que el Señor declara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el 17 dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. También en Lucas 9:35, para los que están anotando. El Verbo da testimonio en el cielo. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y dónde está Jesucristo hombre? En el cielo. El Espíritu da testimonio desde el cielo, aunque no hay un texto que yo pueda ver exactamente sobre esto, pero en Mateo 3:16 vemos que el Espíritu desciende sobre Jesús como paloma desde el cielo. Entonces, pero dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. El primero, el Espíritu Santo. Santiago 4:5. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el versículo 16, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio en la tierra, dentro del corazón del cristiano. Y le dice al cristiano: tú eres un hijo de Dios. El agua del bautismo. Colosenses 2:11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
El bautismo da testimonio de que hemos resucitado con Cristo. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, pero el bautismo dice, tú moriste y resucitaste con Cristo. La sangre derramada en la cruz, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre dice que nosotros somos cercanos. Es más, dice Efesios 2:15 o 2:14, que de los dos pueblos Él hizo uno. Dice que somos el pueblo del Señor. La sangre dice que nosotros estamos en paz con Dios. Y la sangre dice que nuestras conciencias están limpias de obras muertas. ¿Y para qué es eso? Porque es que lo que pasa es que si su mente no está limpia de obras muertas, usted no puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a estar condenándose, preocupándose. Ay, lo que pasa es que yo hice esto, lo que pasa es que no, ya te limpió, ya Cristo murió en la cruz. Olvídate del pasado, ya eso pasó, ya el Señor lo limpió. Sigue hacia adelante sirviendo a Dios. Cuarto y último, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer en el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ese testimonio es el Espíritu Santo morando en el creyente, como ya vimos hace un rato. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, versículo 11-12 de 1 Juan 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí la pregunta es, ¿tienes o no tienes al Hijo de Dios? No sé, pastor, no lo tienes. Porque la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu me está dando testimonio de que yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a saber o cómo no voy a saber que soy de Dios? Si el Espíritu me lo está diciendo una y otra vez, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, yo te compré, yo te gané, yo te lavé, yo te santifiqué. Esto que parece tan complicado se puede resumir fácilmente. 1. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de Dios, o sea que es un hijo de Dios y ama a los hijos de Dios. Esta es la marca de un verdadero cristiano, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. 2. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha vencido al mundo, porque no se deja llevar por las cosas del mundo, sino que vive como a Dios le agrada. Porque Dios dijo de muchas maneras que Él no tiene nada que ver con el mundo, pero la más clara está en esta misma carta, en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, lo estoy traduciendo a nuestro idioma, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Tercero, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esto es porque el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es el Espíritu Santo de Dios en todo creyente. El libro de Romanos lo dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuarto, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo, porque tiene el Espíritu Santo que el Señor Jesús envió para que esté con nosotros según sus palabras para siempre. 1 Corintios 3:16 lo dice así: ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Y todo esto comienza cuando nacemos de nuevo. O sea, cuando decidimos hacer de Cristo nuestro Señor y Salvador, dejando este mundo para vivir para Él. Esta decisión nos impulsa a querer saber más de Él. Y el único lugar seguro para esto es la Biblia y la oración. Con un corazón humilde, para dejar de lado lo que ella dice que está mal y adoptar lo que ella dice que está bien. Quizás usted se pregunte, como a mí me pasó alguna vez: ¿cómo es eso de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Bueno, le puedo garantizar que nuestro espíritu no está escuchando a nadie decir: tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Cómo da el Espíritu testimonio a nuestro espíritu? Por lo que pone en nuestro corazón, por lo que Él nos anima a hacer. Por ejemplo, ayer comentaba que cuando yo me convertí, yo escuchaba a los predicadores citar la Biblia. Y yo sentí un gran deseo de saber cómo, dónde. Y eso me llevó a leer la Biblia una y otra vez. Eso se sumó con el hecho de que el hermano Pablo todos los años, a principio de año, decía: ustedes deben leer la Biblia todos los años. Para leer la Biblia en un año, lea 3 capítulos por día y el domingo lea 5 capítulos. Todos los años el hermano Pablo hacía eso. Tengo que acordarme de eso a principio de año, para decirle. Y así yo empecé a leer la Biblia el primer año. 3 capítulos un día. A veces leía más, pero por lo menos leía 3. Terminé antes del año. Pero no puede ser que yo soy un hijo de Dios y no amo su palabra. El Hijo de Dios tiene un deseo grande por Dios. Él ama a Dios y quiere saber más de Dios. Y solo hay un lugar real para eso. El Hijo de Dios, como ya leímos hoy, aquel que realmente es hijo de Dios, ama a los que son engendrados por Él. O sea, si yo soy cristiano, yo tengo que amar a los cristianos. Si yo no amo a los cristianos, bueno, hay un problema en mí. Porque eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 5 que acabamos de leer. Dice que todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. Y no está hablando de Jesucristo, está hablando de lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si usted no ama a su hermano, tiene un problema. No quiero decirle cuál es, pero yo sé cuál es. Entonces tiene que pedirle a Dios que le ayude. También, si usted realmente es nacido de Dios, desea que la gente se salve. Hermanos, yo puedo garantizarle algo. Se lo puedo decir con toda seguridad y con toda certeza. Dios le ama. Y la prueba es que Cristo murió por nosotros. Él murió por usted y murió por mí.
¿Sabe cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? Dice la Biblia que cuando guardamos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En la palabra. Así que el título del mensaje de hoy, ya lo dije antes, es creyendo en el Hijo de Dios. Creyendo en el Hijo de Dios, yo me hago hijo de Dios. Creyendo en el Hijo de Dios, yo recibo el testimonio de Dios. Creyendo en el Hijo de Dios, yo amo a los que han sido engendrados por Dios. Creyendo en el Hijo de Dios, yo vivo como agrada a Dios. Y ahí se la dejo, hermano. Lo que queda es su decisión. Digo, yo diría que todos somos cristianos, pero yo no sé lo que hay en su corazón. Eso solo lo sabe Dios. Porque yo le digo algo y soy sincero. Ni siquiera usted lo sabe. Ni siquiera yo lo sabe. ¿Sí? Solo Dios sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Y Él es el que lo revela en el momento preciso. Así que no se confíe. Tengo tantos años en el Evangelio. Yo sirvo en la iglesia. Yo amo a mis hermanos. No, hable con Dios, Señor. Si hay algo chueco en mí, por favor, muéstralo. Ayúdame a entender si te estoy fallando. Ayúdame a entender si no te estoy llamando. Ayúdame a entender. Mire lo que pasa a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis. Usted lo lee. Una iglesia maravillosa. Probaba a los que se decían apóstoles y no lo eran y los hallaba mentirosos. Y hacía tantas cosas maravillosas. Dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y yo estoy seguro que esa iglesia pensaba que amaba a Dios. Pero dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Hermanos, vayamos a Dios, porque el amor real viene de Él. No se descuide, no se confíe, porque el enemigo está esperando que usted se confíe para meterle la zancadilla.